un tema también preocupante, porque claro, entre el dicho y el hecho, a veces hay pues muchas posiciones populistas e inconsecuentes. ¿De qué estamos hablando? Este es un reportaje, una investigación de Christopher Acosta, donde un congresista, el congresista Luna, fue uno de los impulsores de la iniciativa del retiro de fondos del 25% de las AFP. Pero resulta que a la hora de la indagación, él en su propia empresa no ha depositado las AFP cuando los trabajadores han pretendido sacarlo. Es decir, ¿qué pasó? Vamos a ver el reportaje de Christopher Acosta. Esta semana, la promulgación de la ley que libera el 25% de los fondos de las AFP a favor del trabajador fue celebrada en el Congreso. La iniciativa tuvo en la bancada de Podemos a su principal promotora y en el congresista José Luis Luna Morales a su principal impulsor. Hoy presentamos una ley en la cual pedimos la libertad del 25% de los fondos de pensiones de los aportantes y exaportantes, para que ellos puedan disponer en este momento de crisis, puedan aliviar la economía familiar y busquen dinamizar la economía. La aprobación de la norma permitirá a todos los trabajadores afiliados a una AFP a retirar una cuarta parte de sus fondos. A todos, menos a una treintena. A los trabajadores de la empresa del congresista Luna Morales. La escuela no me deposita desde octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses. A todos los que trabajamos ahí, secretarios, asistentes, todos, los doctores, docentes. La empresa de Luna retuvo por meses el 10% del salario de sus trabajadores para supuestamente derivarlos a sus cuentas personales de AFP. Pero la empresa se quedó ilegalmente con el dinero. Nunca lo depositó y sus trabajadores ahora no pueden acceder a su propio fondo. ¿Aló? Congresista Luna Morales. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Christopher Acosta, de Latina. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal? A continuación, en Punto Final, la historia de la Escuela Internacional de Posgrado y la otra cara de la Luna. Lima y residentes en el extranjero, Podemos Perú, Luna Morales, José Luis. José Luis Luna Morales es congresista por el partido de su papá. José Luna Gálvez, el excongresista y fundador de Podemos Perú. Aunque ambos han sido opacados por Urresti, la estrella de la bancada, son quienes en verdad mandan en el partido. Luna hijo llegó al Congreso con un claro mensaje de campaña. Es momento de hacer justicia con millones de peruanos y ponerle un alto a los abusos legalizados de las AFPs. Les presento el proyecto de ley que elaboré para lograr que se le devuelva su dinero a todos los que dejamos de aportar a las AFP. Lo presentaré el primer día que asuma funciones en el próximo Congreso. Ese dinero es de quien se lo ganó con su esfuerzo y su trabajo. Pero además de la política, a José Luis Luna y a su padre lo unen los negocios. Hasta hace unos meses funcionó aquí la Escuela Internacional de Posgrado, la más reciente empresa del grupo educativo de los Luna, que tiene en Telesub a su marca más conocida. La escuela fue fundada por hijo y padre como accionistas, como consta en la minuta de constitución de la empresa a la que accedió este programa. Como capital social, ambos aportaron un total de 3 millones de soles entre bienes y dinero en efectivo. De la empresa, Luna Gálvez posee 21.000 acciones y el congresista Luis Luna Morales, 9.000. Según su página web, la escuela dicta cursos de alta especialización que tiene entre sus docentes a personajes como Daniel Urresti, otro congresista de Podemos. Dictan además maestrías que pueden concluirse en apenas un año. Pero en las últimas semanas, trabajadores y extrabajadores de la novísima empresa de los Luna han quedado absortos con el discurso público del joven congresista. No estamos pidiendo que nos presten nuestra plata. Estamos pidiendo, señores, que nos devuelvan parte del dinero
que ellos han utilizado para hacerse ricos. Estamos pidiendo que nos devuelvan nuestro trabajo, nuestro sudor, que mes a mes y año por año nos han ido o hemos ido entregando de manera obligatoria. En público, Luna Morales quiere que todos los trabajadores accedan a su AFP, pero en privado, su empresa se apropia ilegalmente de la AFP de sus trabajadores. Hasta hace unos meses funcionó aquí la Escuela Internacional de Posgrado, una de las empresas educativas de la familia Luna Gálvez. Hoy sus trabajadores denuncian que la institución se apoderó ilegalmente de sus aportes de AFP. La escuela no me deposita desde octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses. Y cuando ustedes se han acercado a preguntar qué es lo que ha pasado, ¿qué respuesta les han dado? Que ya nos van a pagar, que esperemos, o bueno, esas han sido las pocas veces que hemos tenido contacto, ¿no? Que han respondido las llamadas o que hemos podido conversar, porque normalmente nunca son contestadas las llamadas. A quien acaba de escuchar es a uno de los trabajadores de la empresa de Luna. Prefiere no ser identificado por temor a represalias. Como demuestra su último estado de cuenta de AFP Prima, la escuela no le depositó el 10% mensual de su salario como aporte de jubilación, pese a habérselo retenido todos los meses. Como él, empleados y ex empleados de la empresa del congresista se dieron cuenta del entuerto cuando se autorizó recientemente el primer reembolso de 2.000 soles de las AFP a favor de los trabajadores. Más que todo, como cuando salió a luz el tema de la coyuntura, del FP y quiénes iban a recibir y quiénes no, la mayoría empezó a verificar sus cuentas, ¿no? Sus estados de cuenta, hasta qué meses le han aportado, qué empresas le han aportado. Entonces ahí se han percatado de que la escuela no cumplió con sus pagos. Bueno, en mi caso con ninguno. Esta es la boleta de pago de una ex trabajadora de identidad en reserva. El documento emitido por la Escuela Internacional de Posgrado señala como destino de su aporte pensionario a la AFP Prima, razón por la que la empresa le descontó el 10% de su sueldo cada mes. Pero, como en los otros casos, el dinero nunca llegó a su AFP. La empresa de Luna se lo quedó. ¿A cuántas personas estima usted que ha afectado este maltrato laboral? A todos los que trabajamos ahí, secretarios, asistentes, todos, los doctores, docentes. ¿Y les han retenido también el fondo de la AFP? Claro, le retiran. Cuando, como sus compañeros, intentó reclamarle a su ex empleador, portazo en la cara. Ellos no les hacen caso. No hacen caso para nada. Primero que no contestan los teléfonos, la secretaria no contesta teléfono. Paola Osorio, que es la contadora, nunca nos bloqueó a todas del WhatsApp. Después de Facebook no la tenemos, no tenemos número de teléfono. Entonces, y cuando se le ha tratado de comunicar, simplemente no contestan teléfono para hacer reclamo. Es hora de que le digamos basta a las empresas que manejan nuestras pensiones privadas en el Perú. Ya es hora que le digamos, ya fue suficiente, ya te hemos dado nuestra plata por 28 años y no has sabido darnos una pensión digna para nuestros jubilados. ¿Pero qué tipo de infracción ha cometido la empresa del congresista Luna, tan defensor público de los fondos de AFP de los trabajadores? En estos casos, el empleador incurre en una falta en materia de la seguridad social, la cual es catalogada como una infracción muy grave. Esto da lugar a, dependiendo del número de trabajadores involucrados en la empresa, a que la multa pueda llegar hasta los 226.000 soles aproximadamente. ¿Los trabajadores pueden tomar algún tipo de acción frente a un comportamiento de este tipo de su empleador? Sí, correcto. La primera acción debería ser denunciar este hecho ante la SUNAFIL para que haga la visita inspectiva y sancione al empleador, pero también podría comunicarlo de inmediato a la AFP, porque la AFP igual tiene el deber de verificar que todos los meses el empleador esté haciendo los pagos. Pero si la empresa de los Luna, hijo y padre, se quedó con los fondos de AFP de sus trabajadores, ¿qué hizo con los aportes de quienes optaron por la ONP, el sistema estatal? Y no vayamos todavía a la ONP, donde quizá ya no encontremos que hay dinero de los trabajadores porque ya se lo han gastado también. Bien, laboré en la Escuela Internacional de Posgrado desde el año 2018, noviembre de 2018, hasta
hasta diciembre del 2019. Durante este tiempo tú estuviste como trabajador de planilla. Sí, correcto. Yo entré en plantilla desde el primer día de trabajo. Junior Alejandro Ramírez es un ciudadano venezolano con permiso para trabajar de manera legal en el país. Laboró como ingeniero informático en la escuela de los Luna por más de un año, como refiere la constancia de trabajo que le emitió la institución. Esta es una de sus boletas de pago. El trabajador, como tantos otros en la empresa, optó por la ONP o el Sistema Nacional de Pensiones, a donde supuestamente se dirigía el 10% de su salario retenido cada mes. En otras palabras, a ustedes les retenían mensualmente un porcentaje del salario para la ONP o AFP, pero ese dinero nunca se depositó a favor de ustedes en estas instituciones. Nunca se depositó a favor de nosotros en las instituciones correspondientes. Lo que pasa es que nunca supimos porque no teníamos acceso a esa información y no había pasado lo que está ocurriendo hasta la actualidad, pues. Este programa corroboró que, en efecto, la empresa de los Luna tampoco cumplió con sus trabajadores inscritos en la ONP. Mantiene una deuda coactiva con la SUNAT por más de 18.000 soles, provenientes de los sueldos de sus empleados, que nunca depositó al Fondo Nacional de Pensiones. ¿Qué pasa con las personas que pertenecíamos al grupo Luna? Como por ejemplo nosotros que pertenecíamos a la Escuela Internacional de Posgrado. Nosotros también tenemos derecho a la devolución de ese aporte, porque nos lo descontaban. Caso diferente es que ellos no lo aportaban, ellos no generaban ese depósito. Este programa ubicó vía telefónica al congresista José Luis Luna Morales para conocer su versión sobre los hechos. También quería preguntarle por un caso en particular, esto referido a la Escuela Internacional de Posgrado, que es una empresa suya. Los trabajadores de esta empresa señalan que se les retuvo su AFP, pero no se les depositó nunca a sus cuentas. Claro, tendría que analizarlo, ¿no? Porque yo ya no estoy en la autoridad de las empresas de mi grupo hace más o menos 2 o 3 meses. Intentando desligarse inicialmente de la escuela, Punto Final le recuerda que es la empresa que declaró como suya en su hoja de vida como candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, con respecto a esa empresa, yo no soy el gerente de esa empresa. Pero esa empresa, usted es fundador de la empresa. Claro, fundador sí, pero soy accionista de la empresa, así como de muchas otras que mi grupo económico ha tenido o tiene durante este periodo, ¿no? Los trabajadores de esta empresa de la cual usted es accionista denuncian que se les ha retenido la AFP durante varios meses, del 2019 y 2020, pero que ese dinero nunca llegó a sus fondos personales y ahora que están aptos para poder retirarlo no pueden acceder a él. Voy a revisarlo inmediatamente para poder solucionarlo de eso, porque digo que no debería tardar hasta más del día lunes o martes. Pese a verse en falta, Luna Morales insiste en la importancia de la ley que promovió, pero en casa de Herrero, cuchillo de palo. La idea de esta ley debe beneficiar a todos los trabajadores con un porcentaje en este momento que más lo necesitan. Claro, o sea, digamos, la ley va a beneficiar a todos, a quienes se les ha depositado la AFP en sus cuentas personales. No es el caso de los trabajadores de su empresa. Habría que analizarlo para poder tenerlo claro el día lunes, ¿no? Y lo voy a revisar. ¿Se compromete usted entonces a regularizar estos pagos a sus trabajadores de AFP? Por supuesto, el día lunes o el martes más tardar. Pagos retenidos desde hace 8 meses, ahora con promesa de pago, lunes o martes. Lo cometido por la empresa de los Luna es cosa seria y podría convertirse incluso en un delito. Es bueno observar que esto también podría conllevar a un delito penal por apropiación ilícita, ¿no? En los casos en que se demuestre que efectivamente hubo una acción maliciosa de parte del empleador de quedarse con los fondos retenidos para pasarlo o para que forme parte de su patrimonio utilizando dinero que era de sus propios trabajadores. Expuestos los hechos y conocida la otra cara de la Luna, que sean las autoridades las que actúen. Bueno, y después de que se anunció esta nota, el propio congresista estuvo a través de las redes sociales tratando de bajarle la llanta a la misma, pero la evidencia es la evidencia. Aquí hay por decirlo menos, una inconsecuencia y una frescura de parte de quien
propugna una iniciativa y un proyecto y finalmente no hace lo que tiene que hacer con su propia empresa y con sus propios trabajadores. Así que me imagino que esto va a generar muchas reacciones.